Veamos ahora el ámbito de validez personal de la ley penal. El principio general de aplicación de la ley penal vinculada con las personas es el de igualdad ante la ley. Es decir, la ley penal es obligatoria para todos los habitantes de la nación en forma igualitaria. No existen en nuestro país privilegios de sangre ni de nacimiento, así como tampoco se admiten fueros personales ni títulos de nobleza. De esa forma, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 16, se consagra el principio de igualdad ante la ley que implica el imperio de la ley penal para todas las personas. Sin embargo, en nuestro sistema democrático existen excepciones constitucionales al postulado de validez general del derecho penal con relación a las personas, pero no se asientan estos privilegios constitucionales en la calidad personal del autor, sino en la función que desempeña. Eso es lo que se denomina limitación funcional de la ley penal. Limitación funcional porque obedece a la función y no a la persona. Veamos ahora esos principios constitucionales que se suelen distinguir entre inmunidades e indemnidades. La Constitución Nacional establece determinados privilegios para ciertos funcionarios en razón de la función que llevan a cabo. Estos privilegios constituyen excepciones a la aplicación de la ley penal y en este sentido encontramos inmunidades e indemnidades. Estos privilegios son irrenunciables porque fueron instituidos para proteger a la función y no a la persona. Veamos las diferencias entre un caso y el otro. Respecto de la inmunidad, consiste en la necesidad de celebración de un antejuicio, de un juicio previo, como procedimiento político previo para poder someterlo a la jurisdicción ordinaria. Es decir, la inmunidad implica que debe existir una instancia previa de destitución política para poder someter al funcionario, a la legislación, a la jurisdicción ordinaria. Estas instancias previas van a depender concretamente de la función que cada uno de los sujetos desempeñe. En general, esas instancias son el juicio político para el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, los ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juicio de desafuero para diputados y senadores y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es el procedimiento necesario para remover y posibilitar el sometimiento a un proceso penal de los jueces de los tribunales inferiores de la nación. Estos casos no representan una verdadera excepción a la aplicación de la ley penal, sino que para poder someter a un procedimiento ordinario a ciertos funcionarios, previamente deben ser destituidos en un antejuicio, como lo expresa el artículo 69 de la Constitución Nacional, que nos dice que ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Entonces, inmunidad de arresto solamente implica la necesidad de celebrar un juicio, un antejuicio como instancia previa de destitución política para retirar lo que se denomina fuero en la doctrina penal. Una vez que se ha desaforado al sujeto, al legislador, entonces puede ser sometido a la jurisdicción ordinaria. Eso quiere decir inmunidad de arresto. Ahora, respecto de la indemnidad, constituye la lisa y llana inaplicabilidad de la ley penal. En estos casos estamos ante una verdadera excepción a la aplicación de la ley penal, ya que la indemnidad implica que no existe responsabilidad penal alguna. A diferencia de la inmunidad, donde sí puede existir responsabilidad penal, pero previamente se requiere un antejuicio. En la inmunidad simplemente se celebra un antejuicio para retirar los privilegios y luego poder someter al funcionario a la jurisdicción ordinaria. En la indemnidad no existe responsabilidad penal alguna, no puede existir. Es un supuesto de lisa y llana inaplicabilidad de la ley penal. La indemnidad está prevista en la Constitución Nacional en el artículo 68, donde encontramos la protección absoluta de las opiniones
de los legisladores, que se extiende incluso fuera del recinto parlamentario en la medida en que esas opiniones estén referidas al ejercicio de las funciones legislativas. Por ejemplo, en una entrevista para un programa televisivo, siempre y cuando el eje central de la entrevista se encuentre vinculado con la función. No quiere decir que un legislador pueda injuriar libremente a su vecino o amenazar libremente a su vecino en cualquier contexto, sino que debe referirse, por supuesto, a el ámbito específico de sus funciones. Dice el artículo 68 de la Constitución: ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Entonces, esta es una excepción a la aplicación de la ley penal. Aun cuando hayan cesado en el desempeño de la función, no pueden ser perseguidos por las opiniones vertidas cuando fueron legisladores. Las opiniones vertidas por el legislador para estar amparadas por esta indemnidad deben guardar, como dijimos, conexión con la labor legislativa, porque el fundamento de esta excepción de responsabilidad penal, de exención de responsabilidad penal, es evitar el entorpecimiento o la obstrucción de la función parlamentaria. Ahora, la doctrina se pregunta cuál es la naturaleza jurídica de esta indemnidad. La naturaleza jurídica nos va a servir a nosotros para determinar cuál es la incidencia respecto de los eventuales partícipes en el delito. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que exista algún partícipe en un delito y a partir de allí tenemos que determinar cuál es la incidencia de esta indemnidad en los partícipes. Vamos a suponer el siguiente ejemplo: un discurso injuriante de un legislador que fue elaborado por uno de sus asesores. El legislador ya vimos que no responde penalmente por el delito de injurias, pero ¿qué ocurre con el asesor? ¿Existe responsabilidad penal de su parte? Si consideramos que la naturaleza jurídica de la indemnidad es una excusa absolutoria, entonces no se beneficiaría el asesor y el asesor debe responder penalmente por el delito de injurias en carácter de partícipe. ¿Por qué? Porque las excusas absolutorias son de carácter exclusivamente personal, que solamente anulan la pena, solamente retiran la punibilidad del hecho y no se beneficiaría a los eventuales partícipes o colaboradores que hayan participado en la redacción del discurso. Ahora, si se entendiera que la indemnidad es una causa de atipicidad de la conducta, es decir, es atípica la conducta del legislador, entonces, al ser atípica la conducta del autor principal, también deviene en atípica la conducta de los partícipes. La participación criminal es accesoria respecto de la autoría. Siempre el centro de la imputación penal es el autor. En este caso, el autor es el legislador, porque es él el que está pronunciando el discurso legislativo injuriante. Los demás, los sujetos que pudiesen haber cooperado con él, van a ser simplemente accesorios. Si la conducta del autor principal es atípica, falta la tipicidad de la conducta en el autor principal, también va a ser atípica la conducta de los partícipes. Entonces, ¿cómo sabemos si incide o no en los partícipes? La indemnidad va a depender de cuál es la naturaleza jurídica que entendamos corresponde a la indemnidad. Existen dos teorías. Una teoría dice la indemnidad es una excusa absolutoria que solamente tiene carácter personal, que solamente excusa, que solamente neutraliza la pena, es decir, es delito lo que está cometiendo el legislador, pero es un delito sin pena. Simplemente es un delito que excusamos la pena por razones de política criminal. Otra posición dice no, no es una excusa absolutoria la indemnidad, es una causa de atipicidad, la conducta ya ni siquiera es típica, no es delito. Y si no es delito la conducta del autor principal, no hay nada que imputarle al eventual partícipe. Esa va a ser la distinción entre un caso y otro. Todo depende de cómo consideremos, cómo entendamos la naturaleza jurídica de la indemnidad.
Veamos ahora las prerrogativas del derecho de gentes. Consolidada por la costumbre internacional se encuentra la denominada inmunidad de jurisdicción, de la cual gozan los embajadores y jefes de Estado que se encuentran en nuestro territorio. La persona del agente diplomático es inviolable. Esto lo establece la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en su artículo 29. Esa es la situación de los agentes diplomáticos extranjeros que cometiesen un delito en nuestro país. Agentes diplomáticos extranjeros que se encuentran en nuestro país y cometiesen algún delito. En principio, estos agentes diplomáticos extranjeros en nuestro país no pueden ser sometidos a la jurisdicción argentina porque gozan de inmunidad de jurisdicción, pero el Estado acreditante puede retirarle ese privilegio a su agente diplomático o el agente puede renunciar a ese privilegio con la conformidad de su nación. En este caso, es decir, si el agente diplomático extranjero renuncia a ese privilegio, queda sometido a la jurisdicción argentina y a la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional es el tribunal que debe juzgar. En este caso es el tribunal que tiene competencia originaria y exclusiva para el juzgamiento de embajadores. Esta cuestión se regula, esta inmunidad se regula, como vimos en el artículo 29 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y esta exención se extiende a la familia del diplomático, a los miembros del personal doméstico, administrativo y técnico de la representación. ¿Qué ocurre ahora con agentes diplomáticos argentinos en el exterior? Respecto de los agentes diplomáticos argentinos que se encuentran en el exterior, tiene plena vigencia el principio real o de defensa en el artículo 1, inciso 2 del Código Penal argentino. Los agentes diplomáticos argentinos en el exterior es aplicable la ley argentina en virtud del principio real o de defensa. A esos sujetos, a esos agentes diplomáticos argentinos que se encuentren en el exterior y cometiesen un delito, en ese caso se aplica la ley penal argentina en virtud de este principio real o de defensa, que nos dice que se va a aplicar este código por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, con lo cual se va a condicionar a que ese delito se haya cometido en el desempeño de su cargo para la aplicación de la ley argentina. Por último, encontramos la situación de los cónsules extranjeros que no tienen inmunidad plena, sino que está limitada esa inmunidad a los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, según la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en su artículo 43, que nos dice: los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Es decir, respecto de cónsules extranjeros, su inmunidad no es plena, sino que está limitada únicamente a los delitos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones.